Buenas tardes, bienvenidos a la última de las conferencias del ciclo de San Alberto Magno, dedicada en este caso a la física. La conferencia se titula Dinámica no lineal, teoría del caos y sistemas complejos, una perspectiva histórica, y la va a impartir el profesor Miguel Ángel Fernández San Juan, que es catedrático de física de la Universidad Juan Carlos. Para presentarlo, como hemos hecho ya en anteriores ocasiones, pues tenemos en la mesa al profesor Andrés Santos Reyes, que es catedrático de física teórica de esta universidad y que muy amablemente pues ha brindado a hacer esta función, que yo creo que es muy interesante, porque me parece que debemos intentar precisamente esta relación entre colegas del mismo departamentos similares dentro de este contexto de conferencias. Así que, por favor, Andrés, cuando quieras. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues voy a dar una breve semblanza, apenas unas pinceladas. Bueno, el profesor Miguel Ángel Fernández San Juan, como ha dicho el decano, pues catedrático de física de la Universidad Rey Juan Carlos. Allí dirige el grupo de investigación en su especialidad en dinámica no lineal, teoría de caos, sistemas complejos. Es autor de muchísimas publicaciones sobre esa temática en revistas de alto impacto. Además ha colaborado con algunos de los grandes popes, grandes científicos en el campo. Yo creo que algunos van a aparecer en la conferencia, porque antes hemos hecho las pruebas y he visto que efectivamente han aparecido esos nombres como Grebogi, Ott, York, Lai y Chiu. Ejerce como editor asociado en varias revistas internacionales de la especialidad. Es editor en jefe de una de ellas, del Journal of Applied Nonlinear Dynamics. Ha impartido conferencias invitadas de tipo divulgativo como esta, de tipo más especializado, en todos los continentes, es decir, en España, en Europa, América, Asia, Oceanía, o sea, Australia, África. Ha sido también profesor visitante en la Universidad de Maryland, en universidades de Japón, Tokio en particular, de China, India, Lituania, Italia, Alemania. Es miembro asesor del Australian Research Council. Recibió en 2020 recientemente pues una medalla, el Chie Su Award, por investigador distinguido en dinámica no lineal. Es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias de España y miembro extranjero de la Academia de Ciencias de Lituania, miembro de la Academia Europea. Y digamos, independientemente de esa faceta más, si queremos, más académica, más científica puramente, pues es un apasionado de la divulgación de la ciencia y de la historia de la ciencia y de la física en particular. Es autor, por lo menos, de un libro, o coautor de un libro de divulgación, Las matemáticas y la física del caos. Ha publicado artículos en prensa y, bueno, pues desde hace un tiempo pues es el editor general de la Real Sociedad Española de Física, que es el órgano de publicación de la Real Sociedad, es la Revista Española de Física, que precisamente lo que trata es de hacer llegar al colectivo de físicos desde enseñanza secundaria hasta enseñanza universitaria, estudiantes y demás, pues temas de actualidad de la física o de tipo histórico divulgativo. Y entonces, bueno, por contar algunas anécdotas personales, creo que esa faceta de editor general pues lo ha puesto recientemente, yo diría que en un periodo de un año y pico, por casualidad, en contacto con la Universidad de Extremadura. Por ejemplo, pues aquí tenemos a José Manuel Vaquero, que ha publicado recientemente un libro que es la traducción de el libro sobre clásico de magnetismo terrestre de Gauss, y está publicado en una editorial vinculada a la Real Sociedad, y que creo que yo fui un poco el que nos puse en contacto para buscar esa, porque parecía que era un libro ideal. Creo que es el segundo de la colección precisamente, que luego ha publicado otros libros y demás.
todo esto teniendo en cuenta que yo creo que es la primera vez que nos vemos en persona, ¿no? O sea, que habíamos tenido alguna vez algún contacto, alguna cosa así, pero no es que nos conociéramos y fuéramos íntimos ni nada de eso, sino por razones, digamos, de su trabajo como el editor general. Por ejemplo, no, la anécdota personal que iba a comentar, pues hace como un año, un poco menos, pues también del trabajo fin de grado de una alumna, pues hicimos un artículo más o menos de tono divulgativo para la Revista Española de Física, y él pues se puso en contacto conmigo para recomendarme, y me pareció un consejo estupendo, desvincular la parte más técnica de más ecuaciones y publicar una revista separada, y así lo hicimos, y que la Revista Española de Física pues se quedara, digamos, el aspecto un poco más divulgativo, con menos ecuaciones y demás, y creo que, bueno, en esa conversación también hablamos de muchas otras cosas relacionadas con la historia de la física, de la cual me di cuenta que es un gran conocedor. Y luego, más recientemente, pues a raíz del premio Nobel de Giorgio Parisi, que ya Juan Jesús Ruiz Lorenzo nos dio una conferencia estupenda, pues eso ha dado lugar también a que, creo que, no sé si lo ha enviado ya, pero se va a enviar un artículo, una reseña sobre ese premio Nobel por parte de Juan Jesús a la Revista Española de Física, y yo creo que de nuevo ahí, pues Miguel Ángel Fernández San Juan pues tuvo que ejercer también un papel estupendo. Así es que, bueno, pues ese es un bienvenido, es un gran divulgador, y bueno, pues por mi parte, pues cuanto antes mejor, ¿eh? Muy bien. O sea que muchas gracias. Cuando usted desee. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la ocasión de poder impartir esta conferencia. Gracias a Andrés por haberme invitado y por la introducción que has hecho de mi persona. La verdad es que es un placer el estar aquí. No había estado nunca y la verdad es que me encanta el poder contar estas cosas que, por otro lado, he podido contar en numerosas ocasiones en muchas universidades del mundo entero, pues que tengas ocasión de poder contarlas en tu propio país y ante un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Extremadura. Bueno, la charla que tengo preparada, como indica el título, pues pretendo dar una visión general de las ideas fundamentales sobre un campo de investigación muy importante en física, como es la dinámica no lineal, la teoría del caos y los sistemas complejos. Y entonces, como indico en el título, la idea es dar una perspectiva histórica. Van a aparecer numerosos personajes, muchos serán familiares, otros no lo serán tanto, pero hay una ligazón lógica, histórica, por qué van apareciendo unos detrás de otros, y un poco a raíz de lo que ha comentado Andrés, evidentemente el nivel de la exposición es muy abierto para un público muy abierto, es decir, lo cual no quiere decir que aparezcan conceptos, digamos, muchos de ellos no muy sencillos, pero están, digamos, el tratamiento es para que, digamos, lo pueda entender cualquier persona. Bien. Empezamos con una idea principal acerca de la complejidad. Supone un reto a la integración de muchas disciplinas, como la dinámica no lineal y la teoría del caos, la física estadística, procesos estocásticos, teoría de la información, teoría de redes, biología y ciencias de la computación, entre otras. Lo que quiero reflejar en estos dibujos que aparecen aquí es, por un lado, aparece una oveja, que es un elemento simple. Por otro lado, aparece un rebaño, donde el rebaño constituye otra entidad separada, que no podemos entender si no es a través de las interacciones entre cada uno de los elementos. Lo mismo ocurre con el otro. Por un lado aparece un jugador, por otro lado tenemos el equipo el equipo de fútbol, incluyendo los técnicos, los jugadores, etc. Por otro lado tenemos una molécula de H2O y tenemos el agua, o también un individuo como Mr. Homer
y otra realidad distinta que está formada por una serie de elementos que tienen unas interacciones entre ellos y que constituye la familia. Comprender los sistemas dinámicos complejos implica una idea de holismo, que ya proviene de las ideas de metafísica de Aristóteles, del griego holos, que el todo es más que la suma de sus partes. De modo que las propiedades del sistema emergen de la interacción entre sus partes. Si acudimos a cuáles son las ideas básicas en dinámica no lineal, una de ellas, incluyendo caos fractales dinámica, es, digamos, la interdisciplinariedad, en el sentido de que las ideas básicas de esta disciplina se aplican a numerosas temáticas. Pero, ¿qué es la dinámica? La dinámica es la ciencia que estudia el movimiento de los sistemas, es decir, su evolución en el tiempo. Por supuesto que estamos pensando en la dinámica en algo que va más allá de lo que posiblemente nos han enseñado en los cursos de mecánica, donde estamos hablando de dinámica, de cuerpos sólidos o lo que sea. Aquí me estoy fijando justamente en el movimiento de un sistema cualquiera. Y los distintos tipos de movimientos que podemos tener pues son el equilibrio, el movimiento periódico y cuasiperiódico, o otro tipo de movimientos complejos, entre los cuales está el comportamiento caótico. ¿Qué es un sistema dinámico? Pues un sistema dinámico precisamente es una o varias variables que evolucionan con el tiempo, que es lo que constituye precisamente el estudio de la dinámica. ¿Y dónde los encontramos? Pues los encontramos en todas las disciplinas: mecánica, ingeniería química, cinética química, ecología y dinámica de poblaciones biológicas, tecnologías de las comunicaciones, economía, virtualmente en cualquier campo de la física o de las ciencias donde exista algún tipo de movimiento en sentido amplio. Movimiento en sentido amplio significa variación con el tiempo. Y por tanto, la dinámica no lineal es realmente interdisciplinar, ya que trata acerca de muchos fenómenos diferentes que evolucionan con el tiempo. Cuando hablamos de dinámica no lineal, la primera pregunta que nos viene a la cabeza es, bueno, si nos dice no lineal es porque se está contraponiendo frente a lo que es lineal. ¿Qué entendemos por linealidad? Pues, o cuáles son las características de la linealidad. Pues es la proporcionalidad, pequeñas causas provocan pequeños efectos; la aditividad, el todo es igual a la suma de las partes; la replicación, la misma acción en las mismas condiciones producen el mismo resultado; y relaciones claras entre la causa y el efecto. Si conoces un poco acerca de su comportamiento, conoces mucho. ¿Y qué pasa con la no linealidad, caos y complejidad? Pues no hay proporcionalidad. Pequeñas causas pueden provocar grandes efectos. La emergencia. No existe la aditividad. El todo es mayor que la suma de las partes. Existe la dependencia sensible a las condiciones iniciales, lo que puede llevar a que nunca pueda reproducirse de modo exacto el mismo experimento. Esta es precisamente una de las huellas del caos. Y finalmente, concluir que la no linealidad puede generar inestabilidades, discontinuidades, impredecibilidad, lo que hace necesario la flexibilidad, adaptabilidad, cambio dinámico, innovación, capacidad de reacción, etc. Y a propósito de la interdisciplinariedad, me gusta siempre acudir a esta famosa cita del libro clásico de las lecciones de Feynman, pero que también está publicado en español en un libro después posterior que se titula 6 piezas fáciles, la física explicada por un genio, del Premio Nobel de Física del año 1965, Richard Feynman, que dice: un poeta dijo en cierta ocasión, todo el universo está en un vaso de vino. Probablemente nunca sabremos en qué sentido lo decía, pues los poetas no escriben para ser entendidos, pero es cierto que si miramos un vaso de vino suficientemente cerca, vemos el universo entero. Están los objetos de la física, el líquido que se mueve y que se evapora dependiendo del viento y del clima, los reflejos en el vaso, y nuestra imaginación añade los átomos. El vaso es una destilación de las rocas de la Tierra y en su composición vemos los secretos de la edad del universo y la evolución de las estrellas. ¿Qué extraña ordenación de elementos químicos hay en el vino? ¿Cómo llegaron a formarse? Existen los fermentos, las enzimas, los sustratos y los productos. Allí en el vino se encuentra la gran generalización. Toda la vida es fermentación. Y esto lo he subrayado yo. Aunque por conveniencia nuestras pequeñas mentes dividan este vaso de vino, este universo, en partes, física, biología, geología, astronomía, psicología y demás, es bueno recordar que la naturaleza no lo sabe.
Así que volvamos a situarlo todo en su sitio, sin olvidar en última instancia para qué sirve. Permitámonos un placer final, bebámoslo y olvidémoslo todo. Sin duda hace hincapié sobre la necesaria, digamos, interrelación en la mayoría de los problemas de investigación entre las distintas disciplinas que nuestras mentes, digamos, han compartimentado. Y con respecto a la idea que mencioné antes de la sensibilidad a las condiciones iniciales, quiero recordar esta rima que algunos asocian a Benjamin Franklin, aunque de hecho en la literatura inglesa ya del siglo XIV aparecen ideas similares, que es por culpa de un clavo. Por culpa de un clavo se pierde la herradura. Por culpa de la herradura se pierde el caballo. Por culpa del caballo se pierde el jinete. Por culpa del jinete se pierde el mensaje. Por culpa del mensaje se pierde la batalla. Por culpa de la batalla se pierde el reino. Lo más mínimo lo puede cambiar todo. Y también un personaje ya más conocido, para muchos es el reconocido como el padre fundador de la teoría del caos, Henri Poincaré, también con motivo en relación a la sensibilidad a las condiciones iniciales, en su famoso libro Ciencia y Método del año 1908, dice: si conociéramos exactamente las leyes de la naturaleza y la situación del universo en el momento inicial, podríamos predecir exactamente la situación de ese mismo universo en un instante posterior. Pero incluso si las leyes naturales no tuvieran secretos para nosotros, solo podríamos conocer la situación inicial aproximadamente. Si eso nos permitiera predecir la situación posterior con la misma precisión, es todo lo que necesitamos y deberíamos decir que el fenómeno se ha previsto, que está gobernado por leyes. Pero no es siempre así. Puede suceder que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales produzcan grandes diferencias en el fenómeno posterior. Un pequeño error al principio produciría un enorme error al final. La predicción se vuelve imposible y estamos ante el fenómeno fortuito. Bien, antes había mencionado que había 3 tipos de movimiento. Precisamente en este pequeño vídeo que vamos a ver ahora, el profesor James York, en una entrevista que se le hizo con motivo del doctorado honoris causa en el año 2014 en la Universidad de Juan Carlos, nos muestra estos 3 tipos de movimiento mediante un péndulo doble. So there exist 3 types of motion for mechanical devices. That is, one is stationario. Next, periodical, or almost periodical. Third kind is chaos. Third kind is chaos. This is a chaotic motion, a more complicated motion, which is not predictable in the long run. It flips one way, it flips the other way. You see a pattern, the pattern goes away, a new pattern comes. And this is what our lives are like. They keep shifting and changing. Our lives keep having choices. And when we make a choice, it often moves apart very quickly. So you leave the house 10 seconds later, and then there's a traffic light that stops you. And then there's a traffic jam. And you get to work an hour late. And now you get fired. And then you are homeless. And no, but the point is that little effects produce big effects. It's called the butterfly effect. It's true in our lives. Our economic system is basically chaotic on purpose. If you compare with the Soviet Union's approach, where everything was planned, 5-year plans, everything, you know how many shoelaces you're going to produce and where they're going to come from in 5 years. Okay? That was the Russian approach. What we have in the West is planned chaos, where we want opportunities. We want people to start little companies like Google or Facebook, and they explode exponentially fast.
So the exponentially fast explosion is chaos. Our economic system is chaos. We want the person who's got a good idea to be able to excel. We don't want just the old rich people to be the only people who stay rich. Everybody should have a chance. Just imagine if you aren't aware of chaos and you think, everything is either steady state or periodic. Aren't there religions which say everything is periodic because they cannot picture chaos? They used to talk about economic gold cycles where gold prices were periodic. Well, they weren't periodic, but they couldn't picture anything more complicated than periodicity. So they said it's periodic. But it wasn't, it was chaotic. I have a saying that the most successful people are those who are good at plan B, because you have to react to changed situations. Some people think you should plan, like the Russians used to think, that you plan. No. You have a plan and adapt the plan and change the plan. That's what chaos tells you. Don't plan too far ahead. Don't be too upset about changing your plans. Go with the flow. Bueno, seguimos. Y justamente este es el esquema que voy a intentar seguir en mi presentación, tratando de poner en evidencia distintos caminos que han conducido, digamos, al conocimiento que tenemos hoy en día de la dinámica no lineal y la teoría del caos, para dar esta visión panorámica, y se fundamentan en estos 5 caminos. Por un lado, la dinámica de poblaciones y cómo eso nos lleva a la aplicación logística, los llamados sistemas dinámicos discretos. Por otro lado, el problema de los 3 cuerpos y la mecánica celeste. Por otro lado, la turbulencia y la dinámica de fluidos. Por otro lado, la irreversibilidad y la mecánica estadística. Y por otro lado, todo el dominio de los osciladores no lineales. Bien, quiero comenzar mencionando estos 3 personajes. Algunos supongo que serán conocidos por algunos de vosotros, otros no. En realidad, quiero poner aquí a Claude Navier, el famoso físico francés, que dio lugar junto con George Stokes a las famosas ecuaciones de Navier-Stokes en física de fluidos. Y Barré de Saint-Venant y Joseph Boussinesq son 2 ingenieros franceses que a mitad del siglo XIX estaban verdaderamente fascinados por la investigación de las soluciones singulares de algunas ecuaciones fundamentales, donde diferencias infinitamente pequeñas producirían efectos enormemente diferentes. Y Carl Pearson, que es uno de los fundadores de la estadística moderna, escribió que tenía una carta de James Clerk Maxwell en donde decía que el trabajo de Saint-Venant y Boussinesq sobre las soluciones singulares era extremadamente relevante. También, a propósito del determinismo, singularidades e inestabilidades, quiero mencionar algo de James Clerk Maxwell, que es muy poco conocido. Aquí en la fotografía aparece junto con los llamados padres fundadores de la física estadística, Ludwig Boltzmann, Josiah Willard Gibbs, y de uno de sus escritos, que es Does the Progress, el progreso de las ciencias físicas tiende a dar una ventaja sobre la opinión de la necesidad o el determinismo, sobre la contingencia de los sucesos y sobre la libertad ¿cómo se dice esto? El libre albedrío. En una conferencia dada en Cambridge el 11 de febrero de 1873, son los siguientes extractos que muestran hasta qué punto James Clerk Maxwell era conocedor de lo que hoy llamamos dependencia sensible a las condiciones iniciales, que es la huella del caos en un sistema físico. Cuando el estado de las cosas es tal que una variación infinitamente pequeña del estado presente altera solo una cantidad infinitamente pequeña del estado del futuro, que la condición del sistema esté en reposo o en movimiento, se dice estable. Pero cuando una variación infinitamente pequeña del estado presente aporta una diferencia finita en el estado del sistema en un sistema finito, la condición del sistema se dice inestable. Es claro que la existencia de condiciones inestables hace imposible la predicción de futuros eventos. Y esto está dicho en el año 1873.
si nuestro conocimiento del estado presente es solo aproximado y no exacto. Bien, típicamente cuando queremos determinar cuándo un sistema dinámico es caótico, uno de los mecanismos es a través de los llamados exponentes de Lyapunov. Y el tal Lyapunov es Alexander Lyapunov, donde se fundamentan las ideas primordiales sobre estabilidad y bifurcaciones. En su famoso artículo sobre el problema general de la estabilidad del movimiento, que fue publicado en 1892, creo que fue en Kharkov, en Ucrania, y posteriormente fue traducido al francés en la Universidad de Toulouse en el año 1907. Bien, tiene una relevancia importante el premio que organizó el rey Óscar II de Suecia y Noruega con motivo de su 60 aniversario. Era muy amigo del gran matemático sueco Gösta Mittag Leffler, y junto con, entre los dos, decidieron organizar un premio con motivo de su cumpleaños. Gösta Mittag Leffler tenía muy buena relación con los dos grandes matemáticos de la época en Europa, que por un lado era Carl Weierstrass en Berlín y Charles Hermite en París. Y aquí aparece también la figura de Sofía Kovalevskaya, que fue estudiante, fue una de las primeras doctoras, en fin, no sé si era doctora en física o matemáticas, pero una de las primeras doctoras que estudió bajo el patrocinio de Carl Weierstrass, y posteriormente se mudó a Estocolmo, donde encontró también la protección de Gösta Mittag Leffler, aunque el jurado realmente estaba formado por Mittag Leffler, Carl Weierstrass y Charles Hermite. Y aquí es donde aparece uno de los concursantes, fue Henri Poincaré. El resultado fundamental es que el problema de los tres cuerpos es caótico. Este es el lema del concurso, para que mantuviera el anonimato. Nada excede los límites de las estrellas. Aquí aparece a Poincaré sentado, aquí junto con Marie Curie y otros grandes físicos de comienzos de siglo. Y esta es su famosa obra, Los nuevos métodos de la mecánica celeste, que publicó a finales del siglo XIX, donde aparecen los resultados fundamentales de la teoría de sistemas dinámicos, cuestiones fundamentales como los que reflejan este dibujo, donde aparecen puntos homoclínicos, órbitas homoclínicas que se cortan, que generan comportamientos muy complejos, etc. Bien, quiero hacer unas pequeñas menciones sobre algo que tiene relación en la medida en la que en dinámica no lineal y teoría del caos los fenómenos fractales aparecen por doquier. Entonces tenemos que acudir a la figura de Georg Cantor, y este es el famoso conjunto de Cantor. También quiero mencionar algunos otros personajes que contribuyeron a los fundamentos de lo que podemos llamar la geometría compleja, geometría fractal, como son Helge von Koch, este es el famoso fractal de von Koch, Gaston Julia, este es el conjunto de Julia, o el profesor polaco Václav Sierpiński, y este es el famoso fractal de Sierpiński. También, debido a los trabajos de Felix Hausdorff y Alexander Besikowicz, se define lo que es la dimensión de Hausdorff-Besikowicz, que nos permite después obtener las llamadas dimensiones fractales de objetos fractales, como los que aparecen aquí en la figura. Y bueno, decir que el que acuñó el término de fractales y es considerado el padre de los fractales es el científico polaco, después vivió en Francia y posteriormente en Estados Unidos, Benoit Mandelbrot, y que dice: acuñé el término fractal del adjetivo latino fractus. El verbo latino correspondiente es frangere, que significa romper, crear fragmentos irregulares, que apropiado para nuestras necesidades, que además de fragmentado como en fracción o refracción, fractus debería también significar irregular, ya que ambos significados se presentan en fragmento. Para los que les interese la figura de Mandelbrot, este libro es autobiográfico,
se publicó inmediatamente después de su fallecimiento y la verdad es que da una visión muy interesante y general de un personaje científico fuera, digamos, del ordinario. Bien, vamos a empezar el camino de los osciladores. Quiero mencionar aquí a Leonhard Euler, que resuelve la ecuación del oscilador armónico y se da cuenta del fenómeno de la resonancia. Cualquier estudiante de física conoce perfectamente esta ecuación, incluido, yo diría que, no sé si en bachillerato se sigue estudiando, pero vamos, desde luego en primeros cursos de física, sin duda. Lo que ya no es tan conocido son las cuestiones relativas a los osciladores no lineales. Y quiero aquí mencionar uno de los primeros modelos, que le llamamos el oscilador de Helmholtz, que consiste básicamente que tiene un término no lineal en la ecuación. Eso es publicado en el libro sobre sensaciones del tono y la teoría de la música en 1863. Y bueno, aquí aparece un diagrama, digamos, de las cuencas de atracción del oscilador para distintos valores de parámetros del sistema. También quiero mencionar el oscilador de Rayleigh, asociado a John William Strutt, Lord Rayleigh, en su monografía La teoría del sonido, publicada en 1877, y sobre el artículo también en la misma época sobre las oscilaciones mantenidas, donde aparece una de las primeras veces que aparece el concepto de ciclo límite. Otro caso muy importante y relevante en nuestra historia es el oscilador de Van der Pol. Este es Balthasar Van der Pol, un ingeniero holandés. La ecuación es esta, aparece directamente de aplicar las leyes de Kirchhoff directamente. Aquí aparecen los componentes del circuito y luego haciendo una renormalización te encuentras con el oscilador, y se asocian dos artículos muy importantes publicados en Nature en la década de los 20, uno sobre los osciladores de relajación, donde aparecen ciclos límite, y otro sobre la frecuencia de demultiplicación, donde aparece un tipo de ruido irregular que algunos llegan a asociar con lo que posteriormente se conoce como comportamiento caótico. Es muy conocido también el oscilador con un término cúbico, es el oscilador de Dufin, asociado al ingeniero alemán Georg Dufin. Esta es la obra original donde se publicó en el año 1918. Y bueno, como podéis ver aquí en el espacio de las fases, se puede percibir el carácter simétrico del sistema, ¿no? Bien, esto es precisamente, son unas estructuras fractales asociadas al oscilador de Dufin, que nosotros hemos estudiado en mi grupo de investigación en numerosas situaciones, donde, digamos, esto en particular son un tipo particular de cuencas de atracción que se llaman cuencas de Wada, donde en este caso particular aparecen muchas regiones donde podéis ver que los puntos azules, verdes y rojos están todos mezclados, lo cual lleva a una inestabilidad enorme de cara a la predicción final de los estados finales del sistema. Quiero aquí mencionar caos numérico hamiltoniano en un famoso hamiltoniano que se conoce como hamiltoniano de Henon-Hales, publicado en el año 63 por Michel Hénon. Son dos astrónomos, el francés Michel Hénon y el americano Carl Hales. Es un modelo que se utilizó para el estudio del movimiento en dinámica galáctica, y supone un paradigma en el estudio de la dinámica no lineal en dos dimensiones y independientes del tiempo. Este es el hamiltoniano, este es el término de energía cinética, esta es la energía potencial, donde veis que aparecen aquí un par de términos no lineales. Esto es precisamente un diagrama de los que también nosotros hemos estudiado mucho, de lo que se llaman las cuencas de escape. Significa que en ese hamiltoniano, a partir de un determinado valor de la energía,
el potencial se abre, de modo que una partícula que comienza a moverse por aquí de modo más o menos caótico, finalmente puede o bien escaparse por aquí, o bien escaparse por allá, o bien escaparse por allá. Los colores representan precisamente las condiciones iniciales que llevan a cada una de las salidas, y como podéis comprobar hay zonas que son fractales, donde los puntos están muy próximos unos a otros, lo que nos da una idea de la impredecibilidad en la capacidad que tenemos de predecir por cuál de las salidas una determinada condición inicial puede salir. Bien, también quiero hacer mención de la gran tradición rusa en cuanto a las oscilaciones y bifurcaciones, y se puede decir que uno de los padres es Alexander Andronov, de la ciudad de Nizhny Novgorod. Durante mucho tiempo en la época soviética se llamó la ciudad de Gorky, que era una ciudad cerrada, y es muy importante su famoso libro del año 37, La teoría de oscilaciones, que fue posteriormente traducido por Solomon Lefset en Princeton University Press. Y Solomon Lefset tuvo unas grandes contribuciones, digamos, fue un emigrante ruso a los Estados Unidos, y a través de la traducción de Theory of Oscillations de Andronov contribuyó a que se expandieran los conocimientos sobre las oscilaciones no lineales en los Estados Unidos en diferentes escuelas. También quiero mencionar el famoso teorema CAM. CAM se refiere a las iniciales de tres grandes científicos como Andrei Kolmogorov, Vladimir Arnold, Jürgen Moser, donde establece que incluso un sistema hamiltoniano que es perturbado con pequeñas perturbaciones conserva oscilaciones cuasi periódicas. Aquí menciono a Carl Siegel porque, bueno, en este libro donde se cuenta la historia de la teoría CAM, establece relaciones entre Siegel, que fue el mentor de Moser, que supuestamente, digamos, bueno, estas peleas que hay de prioridades, etcétera, etcétera, Kolmogorov siempre afirmó que a pesar de que conocía bien a Siegel, etcétera, etcétera, nunca le había dicho nada de lo que él después afirmó en la teoría CAM, pero la teoría CAM es un resultado matemático muy importante y muy desconocido en los ámbitos de la física. En torno a cuestiones con la mecánica estadística, menciono aquí a Henry Anton Lorentz y el famoso modelo de gas de Lorentz para la conductividad de los metales de 1905, que es, podemos ver, es muy parecido a problemas que se estudian en teoría del caos de dispersión caótica. Digamos, electrones que chocan con los átomos y digamos, esos choques, dependiendo de la inclinación, del ángulo, etcétera, etcétera, se pueden llegar a cubrir todo el espacio de las fases. Relacionado con esta temática, es importante mencionar a Yakov Grigorievich Sinai. Fue premio Nobel en el año 2014. Aquí aparece junto con el rey de Noruega, Håkon de Noruega, y logró probar el caos y ergodicidad en un famoso billar, que es el billar de Sinaí, donde las partículas chocan contra las paredes y contra este circulito y cubren toda la región del espacio de las fases. En cuanto a los fluidos, quiero mencionar aquí la teoría cuasiperiódica de la turbulencia, con el modelo de la turbulencia de Landau-Hoff, de comienzos de la primera mitad del siglo. Aquí aparece Landau, el artículo sobre el problema de la turbulencia, y también el artículo sobre un ejemplo de la turbulencia de Eberhard Hoff en la misma década. Posteriormente, en los años 70, en un famoso artículo de David Riel y Floris Takens ya falleció. David Riel es de origen belga, pero nacionalizado francés. En este artículo sobre la naturaleza de la turbulencia
aparte de otras cosas, introdujeron el término atractor extraño, que es un término por el que se conocen los atractores caóticos en dinámica no lineal. Una figura muy relevante en toda esta historia es Edward Lorenz, el famoso meteorólogo que encontró las soluciones caóticas en este modelo sencillo que constituye una truncación de las ecuaciones de Navier-Stokes y pudo encontrar que al cabo de un cierto tiempo, con condiciones iniciales muy próximas, las órbitas evolucionaban de manera muy diferente. Esto tuvo lugar en el año 63, en su famoso artículo Deterministic Non-Periodic Flow, publicado en el Journal of Atmospheric Sciences, y a partir de ahí, digamos que hay un boom en la literatura. De hecho, unos años más tarde aparece este artículo de Hermann Haken. Hermann Haken es un físico alemán. Encuentra una analogía entre las ecuaciones de Lorentz de los fluidos y las ecuaciones de los láseres, y a partir de ahí pues da lugar, digamos, a los estudios de caos en láseres y en óptica no lineal. Acerca de los orígenes de la complejidad, yo me he preguntado a lo largo de todos estos años, en muchas ocasiones, sobre los orígenes de la complejidad, porque en los últimos años venimos oyendo mucho hablar de sistemas complejos, etcétera, etcétera, y como se ha comentado en tantas ocasiones, y en particular este año con motivo del Premio Nobel de Física, pues definir qué es un sistema complejo no es nada sencillo, y digamos hay puntos de vista, digamos, diferentes, lo cual es bueno, porque a pesar de ello, lo que siempre se suele decir es que, aunque sea muy difícil definirlos, no es tan difícil reconocerlos. En esta preocupación que yo he tenido en buscar orígenes de la complejidad, me encontré hace ya tiempo con la figura de Warren McCulloch, que es un neurofisiólogo americano que estaba obsesionado en matematizar las funciones cerebrales, comprender la psicología, etcétera, etcétera. Y se encontró casualmente con un joven, fijaros la diferencia es de como 28 años, pero fallecieron el mismo año, que es Walter Pitts, y fueron uno de los pioneros en crear uno de los primeros modelos neuronales que John von Neumann, que participó en estas conferencias Macy, lo adaptó para el diseño lógico de los ordenadores, y estas conferencias fueron organizadas para comprender los mecanismos de feedback en sistemas biológicos, tecnológicos y sociales, y constituyó uno de los primeros foros para promover la interdisciplinariedad. En este reciente libro biográfico sobre McCulloch, da una visión extraordinaria, digamos, de cómo fueron aquellos años pioneros, donde, digamos, si ya ahora mismo somos conscientes de la dificultad que se produce cuando queremos tratar temas de interdisciplinaridad, pues en aquellos años la verdad es que las historias eran mucho más difíciles, pero también fascinantes. Esto me hace mencionar aquí a dos gigantes, que son Alan Turing y John von Neumann. Esta fotografía está tomada del ordenador que hizo construir en el Institute of Advanced Studies en Princeton, porque en realidad yo diría que cuando hablamos de sistemas complejos, etcétera, etcétera, en fin, aunque esto habrá opiniones diversas, ¿verdad? Pero pensar en cálculos analíticos, etcétera, etcétera, son cosas del pasado. Nada sería igual sin los ordenadores, y nada va a ser igual en el futuro sin los ordenadores, y por eso quiero hacer mención a John von Neumann, porque John von Neumann es otro gigante del que mucha gente no conoce tanto. Su influencia en la ciencia en casi todos los campos es tremenda, en economía, en teoría de juegos, en lógica, en mecánica cuántica. Él fue el que resolvió el problema de
de la mecánica ondulatoria y mecánica matricial de Heisenberg y Schrödinger. Por cierto, algo que no mucha gente conoce, el libro Los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica, que escribió John von Neumann en los años, no sé si fue el año 1929, una cosa así, se publicó originalmente en alemán. Y se tardaron muchos años en traducirse al inglés, pero previamente se tradujo al español, cosa que muy poca gente conoce. Bueno, John von Neumann también es uno de los fundadores de los autómatas, bueno, y no digamos sus contribuciones y su participación en el proyecto Manhattan, que posiblemente muchos conocen. Claro, falleció en el año 1957. Ya sabéis que para ganar un premio Nobel hay 3 condiciones. Una, hacer una gran contribución. 2, que te nominen. Y tercero, estar vivo. Si falla una de las 3, no hay nada que hacer. Bueno, otro personaje que a mí me fascina en esta historia es Warren Weaver. Warren Weaver es coautor, junto con Claude Shannon, del famoso libro La teoría matemática de la comunicación. Aquí está la portada. Todas las personas que trabajan en cuestiones de tecnologías de la información y tal conocen la obra de Shannon. Y en el año 1948, Weaver publicó un interesantísimo artículo premonitorio en algunos aspectos y a mi modo de ver considerado fundacional, titulado Science and Complexity, en la revista American Scientist en el año 1948. Os reto a cualquiera que esté interesado a que leáis el artículo y que quitéis la fecha 1948 y el nombre, lo leáis y posiblemente no sabéis distinguir si estáis leyendo una anticualla de hace más de 50 años o estáis leyendo un trabajo, digamos, contemporáneo. Otro personaje en toda esta historia es Norbert Wiener, bueno, conocido por muchos asuntos. Fue uno de los que trabajó muchísimo en el movimiento browniano, en matematizar el movimiento browniano, que había comenzado en comienzos de siglo por Albert Einstein, y está en los fundamentos también de la mecánica estadística del no equilibrio, pero también participó en las conferencias Macy, y esta es la portada de la primera edición de 1948 de su libro Cybernetics, Control y comunicación en el animal y en la máquina. No podemos olvidar la figura de Phil Anderson, Premio Nobel de Física de 1977, y su famoso artículo More is Different, publicado en el año 72 en la revista Science, donde he entresacado una frase significativa que dice: a cada nivel de complejidad aparecen propiedades completamente nuevas, y la comprensión de estos nuevos comportamientos requiere investigación que entiendo tan fundamental en su naturaleza como cualquier otra. Esto hay que ponerlo en el contexto de una pelea muy fuerte que hubo en los Estados Unidos entre la comunidad de Condensed Matter, materia condensada, y física de altas energías. Y bueno, él defendía, aspectos diferentes que ahora son muy populares en el mundo de los sistemas complejos. Y como miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, organizó una conferencia en el año 95 sobre la física, la apertura a la complejidad, y he querido entresacar esta frase del artículo: estos físicos están trabajando en otra frontera entre lo misterioso y lo entendido, la frontera de la complejidad. En esta frontera el lema no es el reduccionismo, sino la emergencia. Los fenómenos complejos emergentes bajo ningún concepto violan las leyes microscópicas, sin embargo no aparecen como consecuencias lógicas de estas leyes. Otro personaje también relacionado con esta temática es otro Premio Nobel de Física de 1998, Robert Lawlin, El fin del reduccionismo, la emergencia. Escribió un libro hace unos cuantos años, precisamente sobre toda esta temática, pero que está básicamente fundamentada en su artículo The Theory of Everything, la teoría del todo, que fue publicado en la revista de las actas de Proceeding of the National Academy of Science,
y entresaco, estamos ahora presenciando una transición de la ciencia del pasado, tan íntimamente ligada al reduccionismo, al estudio de la materia compleja adaptativa, firmemente basada en el experimento, con la esperanza de suponer un salto para nuevos descubrimientos, nuevos conceptos y nueva sabiduría. Y otra frase que me parece fundamental: el fin del reduccionismo no es, sin embargo, el fin de la ciencia, ni siquiera el fin de la física teórica. Bien, y por supuesto merecen una especial mención el estudio de las oscilaciones y bifurcaciones en neuronas, y en particular las ecuaciones de Hodgkin-Huxley, que son un tipo de ecuaciones diferenciales que aparecen aquí en esta fotografía, que escribieron Sir Alan Hodgkin y Sir Andrew Huxley, y que recibieron el Premio Nobel de Medicina en el año 1963. Cuando se estudian estas ecuaciones, que son muy estudiadas en neurociencia teórica o computacional, pues aparecen distintos tipos de movimiento, ya sean un punto de equilibrio, ciclos límite, movimientos cuasi periódicos, movimientos caóticos. Llegamos al trabajo de Giorgio Parisi, que este año todo el mundo sabe que recibió, junto con Klaus Hasselmann y Shukuro Manabe, el Premio Nobel de Física. En particular, Giorgio Parisi por la ruptura de la simetría de réplicas, desorden y fluctuaciones. Tenéis aquí a una persona que ha trabajado con él y por supuesto os puede contar con muchísimo más detalle que yo todo lo que haya que saber sobre el trabajo de Parisi. Simplemente voy a mencionar algunos de los trabajos fundamentales en relación a los vídeos de spin, su famoso trabajo del Physical Review Letters del año 79, o después he querido mencionar sobre la naturaleza multifractal de la turbulencia desarrollada en sistemas caóticos, o la aplicación de la resonancia estocástica en el cambio climático. Y como ejemplo de sistema complejo, quiero mostrar movimientos colectivos de grupos, ya sean estorninos, langostas, peces. Son ejemplos de un mismo fenómeno que está siendo estudiado mediante métodos de la ciencia de la complejidad y que tiene mucho que ver con la emergencia. Seguramente que estáis familiarizados con movimientos de estorninos, por eso he preferido utilizar uno de movimientos de peces, que me parece realmente impresionante. Impresionante, ¿verdad? De estos hay muchos, podéis encontrar en Internet, en Google, los que queráis, ya sean de pájaros, de langostas, peces, etc. Bien, y nos vamos ahora a este otro camino que lo llamamos de la aplicación logística. Para ello mencionamos a Pierre-François Verhulst, que fue quien introdujo en el año 1838 la llamada ecuación logística, a no confundir con la aplicación logística. La ecuación logística es una ecuación, esta que aparece aquí, que es una ecuación diferencial, con un término no lineal, pero de la cual se puede obtener fácilmente la aplicación logística, muy conocida. Bueno, digamos que es el paradigma más sencillo para hacer estudios de dinámica no lineal en sistemas discretos. Y en el año 75, Tianjian Li, que falleció el año pasado, y James York publican el artículo Periodo 3 implica caos, que tuvo una enorme repercusión. Es donde aparece por primera vez acuñado el término caos. Y quiero mencionar este otro artículo del año 76, publicado en la revista Dynamical Systems, donde aparece por primera vez el diagrama de bifurcaciones. Es cierto que no aparece con la claridad con la que cualquiera de vosotros podéis hacerlo
en vuestros ordenadores, porque los ordenadores de la época no estaban tan desarrollados como lo están hoy en día, pero aparecen básicamente todos los ingredientes del diagrama de bifurcaciones de la aplicación logística. Otro personaje que no hay que olvidar es Lord Robert May of Oxford, que falleció también el año pasado, y su artículo famoso en Nature en 1976, Simple Mathematical Models with Very Complicated Dynamics, donde estudia con bastante detalle aplicaciones. Es considerado uno de los pioneros o fundadores de la ecología teórica, aunque él es de orígenes físico. Muchos detalles de la vida de Robert May aparecieron publicadas justamente en un artículo que escribí el año pasado, que apareció en la Revista Española de Física, y aquí aparece una fotografía de lo que él escribió en un encerado, en sus estudios de la aplicación logística, pero, digamos, no llegó a ver qué pasaba a partir de un determinado momento, que era donde aparecía el comportamiento caótico. Simplemente como curiosidad, mencionar que la aplicación logística, cuando el parámetro máximo es 4, resulta que se puede estudiar de un punto de vista muy matemático a través de la llamada transformación de Ulam von Neumann, que aparecen aquí en la fotografía, Neumann, Stanislav Ulam, y en el medio aparece Richard Feynman en una de sus, cuando estaban trabajando en Los Álamos con el proyecto Manhattan. En esta transparencia lo que quiero mostrar es una curiosidad. Cuando se publica el artículo de Lorentz en el año 63, hasta el año 75 se han recibido el artículo 18 citas. Prácticamente, digamos, que pasó desapercibido. Pero a partir del año 75, que es cuando se publica el artículo Period 3 Implies Chaos, el crecimiento es básicamente exponencial. Michel Feigenbaum también falleció, creo que el año pasado. Tuvo una contribución muy importante aplicando la teoría de la renormalización a las cascadas de desdoblamiento de periodo de la aplicación logística, donde encontró la conocida constante de Feigenbaum, cosa que publicó en la revista Journal of Statistical Physics a finales en el año 79. También se ha hecho trabajo experimental en caos, y tres de los pioneros y más importantes son el francés Albert Lichabert, actualmente está en Nueva York, en la Rockefeller University, Harry Sweeney en Texas y Jerry Golub en Pensilvania. Hicieron trabajo experimental con el helio 4 y fluidos a finales de los años 70, que contribuyeron en gran medida a probar experimentalmente algunas de las teorías de Feigenbaum del desdoblamiento de periodo. Y ya para finalizar, quiero hacer mención a desarrollos básicos de la teoría del caos, desarrolladas en gran medida por el grupo de caos de la Universidad de Maryland. Aquí aparecen Ed Ott, Jean George y Celso Grevoji, con los que, como ha mencionado antes Andrés, yo llevo colaborando desde hace muchos años, y en distintas temáticas como control del caos, estructuras fractales, caos transitorio, cuencas de Wada, desarrollos básicos de la dinámica no lineal, etc. En el año 2003 se concedió el Japan Prize. El Japan Prize es un premio que concede el gobierno japonés y que cada año cambia de temática. Es una diferencia sustancial con respecto a los premios Nobel. Entonces, en el año 2003 era sobre la ciencia y tecnología de la complejidad. Yo tuve el honor de haber sido invitado para nominar, resultó que uno de los premiados fue el profesor York, y cuando supimos que le habían dado el premio, le dije que quería estar en Tokio. Y entonces me invitaron, y por eso aparezco aquí con Benoît Mandelbrot y con él y su hija.
Esto es una fotografía del doctorado honoris causa que le dimos en el año 2014 en la Universidad Rey Juan Carlos. Y ya para finalizar voy a hacer una pequeña mención a trabajos de mi grupo de investigación. Esta fotografía es un poco antigua, hay algunos que ya no están, otros que hay que renovar la foto. Por un lado, aquí son una serie de trabajos sobre una temática que llamamos dinámica del control parcial. Es un método de control del caos y, bueno, pues diversas publicaciones que han ido apareciendo en los últimos años. Otro es sobre un fenómeno parecido a la resonancia estocástica, pero donde la perturbación, en lugar de hacerse mediante un ruido, se hace mediante una función periódica, de tal modo que la frecuencia de la perturbación externa es mucho mayor que la frecuencia del sistema, y es lo que se conoce como resonancia vibracional. Fruto de muchos trabajos en esta línea, dio lugar a la publicación de este libro en Springer junto con mi colega Raya Sekar, sobre estructuras fractales en dinámica no lineal. Pues ya en el año 2009 publicamos un Reviews on Modern Physics, haciendo un trabajo de recopilación de todo lo que se conocía en el momento sobre esta temática. Posteriormente hicimos otros sobre cosas más específicas sobre dispersión caótica y bueno, esto fue la portada de la Revista Española de Física de un trabajo que hicimos. Está asociado a este trabajo, que representa un nuevo método para determinar cuándo una determinada cuenca de atracción es de Wada. También otra de las líneas que venimos desarrollando es modelización de sistemas biológicos. Este trabajo de recopilación sobre modelos discretos en dinámica no lineal, publicado en Physics Reports. Otros sobre modelos tumorales de dinámica del cáncer. Este es en ecología, aplicación del método del control parcial para la extinción de los depredadores en un modelo ecológico, y también participación en algún libro sobre bioelectrónica. También uno de los intereses en los últimos tiempos ha sido la aplicación de ideas de la dinámica no lineal a la física, y en particular a problemas en dinámica galáctica, caos y entanglement, átomos fríos, agujeros negros, y aquí aparecen algunas de las publicaciones en estos temas. Y hace un año yo creo que sacamos la segunda edición de este libro sobre predictibilidad de sistemas de dinámica caótica. Aquí una cosa sobre átomos fríos, o este artículo reciente sobre estructuras fractales tipo Wada en sistemas binarios de agujeros negros, publicado en Physical Review D, y un libro que edité junto con mis colegas Mark Edelman y Elbert Macau sobre dinámica caótica fraccional y compleja, de Springer, de la colección Complexity. También algunos trabajos sobre fundamentos más teóricos de dinámica no lineal, teoría del caos, como este reciente con el profesor York sobre paradigmas de dimensión baja en sistemas heterocaóticos, o también este otro como computación de herraduras complejas mediante sistemas discretos lineales a trozos, que constituyó la portada de la revista International Journal of Occasional Chaos. Finalmente, como ha comentado el profesor Andrés Santos, desde el año 2020 soy Editor-in-Chief de la Journal of Applied Nonlinear Dynamics, que estamos intentando hacer lo que podemos para subirle el nivel y convertirla en una revista, en fin, que pueda atraer muy buenos artículos en la temática. Y ya con esto termino, que esto es una noticia que apareció en el año 2014 en el telediario de las 9,
con motivo del doctorado honoris causa del profesor James York en la Universidad de Juan Carlos. Un pequeño cambio en la naturaleza o en nuestra vida puede tener consecuencias muy importantes. El llamado efecto mariposa es un concepto de la teoría del caos, una teoría que debe su nombre a un estadounidense. Se llama James York, es profesor de física y matemáticas en la Universidad de Maryland y está estos días en Madrid. Nos ha contado, nos ha explicado que aunque intentemos evitarlo, el caos está en nuestra vida diaria. El mundo no funciona como un reloj de forma ordenada y a veces no se puede controlar conforme a las leyes tradicionales de la ciencia. La teoría del caos se fija en eso, en los sistemas complejos cuya evolución es difícil de predecir porque a veces hay margen para el azar. How did your parents meet? ¿Cómo se conocieron sus padres? Yo le pregunté esto a una alumna y me dijo que su madre un día cogió un taxi y se puso a hablar con el taxista. Se enamoraron y como consecuencia de ese encuentro nació ella. El profesor James York ha sido investido esta mañana doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Todo empezó funcionando dentro de un orden en Parque Jurásico, pero uno de los personajes era experto en la teoría del caos. Sabía que aquello iba a escapar de todo control. El tiranosaurio no obedece a un sistema fijo ni de horario del parque. Es la esencia del caos. Y desde luego no se equivocó. Casi 20 años antes del estreno de la película, este hombre, James York, profesor de física y matemáticas en Estados Unidos, le ponía nombre a la teoría del caos. Ahora en Madrid nos dice que caos es lo que vemos cada día. Pequeños cambios producen grandes cambios. Es un efecto multiplicador. Tu vida es indudablemente caótica. Ocurren pequeños cambios y tu planificación cambia radicalmente. Un ejemplo sencillo, un día sales 5 minutos más tarde de casa y justo por eso conoces a una persona que va a ser fundamental en tu vida. Difícil predecir las consecuencias que puede tener un pequeño cambio. De eso quienes saben mucho son los meteorólogos. Pongamos que una borrasca está aquí y vemos hacia dónde se dirigirá en las próximas 24 horas, en las próximas 48, en las próximas 120. Y vemos que va hacia allí, por ejemplo. Pero si las condiciones iniciales no son exactamente estas, sino que la borrasca está un poquito más hacia la izquierda, por ejemplo, su desviación respecto a la trayectoria inicial puede ser muy grande, sobre todo cuanto más hacia adelante vayamos en el tiempo. La desviación puede ser de miles de kilómetros. Precisamente era meteorólogo el padre de la teoría del caos, una teoría que se ha hecho hueco en todas las ciencias. Plantea también un cambio de paradigma en la ciencia, una visión diferente, una forma diferente de observar la naturaleza. El efecto mariposa, la idea de que el aleteo de una mariposa puede acabar provocando un tornado en el otro lado del mundo, es solo una metáfora, pero podríamos aplicarla a las epidemias. Right now there's a vicious disease. Pongamos que hay una enfermedad virulenta en Arabia Saudí y mueren varias personas. Y alguien coge un avión y se va a Inglaterra y tienen allí un pequeño brote y otras personas viajan a otros países y van apareciendo distintos brotes por todo el mundo. Ya tienes ahí una epidemia. Hay quien también pone como ejemplo la bolsa, aunque no todos los científicos están de acuerdo en que se trate de un sistema caótico, pero quienes trabajan en ella recuerdan lo que pasó en julio de 2012. Simplemente con que el presidente del Banco Central Europeo hiciera unas declaraciones, voy a hacer todo lo necesario para salvar el área euro, eso marcó un punto de inflexión en la evolución de la prima por riesgo. Las interrelaciones hacen que el todo no sea necesariamente la suma de las partes. En la naturaleza nos lo enseñan los pájaros que cuando vuelan juntos crean formas sorprendentes. Bueno, pues el que quiera saber más, ahí tiene una serie de fuentes donde saber más, pero aquí termino y gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, profesor Fernández San Juan. Muchísimas gracias, profesor Fernández San Juan, por este espléndido panorama en relación con el caos. Yo creo que ahora es el momento de que si alguna de las personas presentes pues quieren hacer alguna pregunta y aprovechar la presencia
del profesor Fernández San Juan, pues este es el momento. ¿Alguna pregunta? Ahí hay una persona. Sí. Sí. Primero, felicitarte por este viaje por el mundo del caos, y luego también, o sea, esto de la complejidad, de cómo emergen propiedades, como que es un poco un golpe de realidad, por ejemplo, para los físicos, porque los físicos, ahora que no nos escucha ninguno, suelen ser muy de sí, porque si no consideramos ciencia las matemáticas, la física es como la ciencia primordial de la que va emergiendo la química, luego la biología, luego y así. Entonces, un poco a raíz de esto, quería preguntarte ¿qué opinión tienes tú sobre lo que decías del libre albedrío? Si realmente tenemos libre albedrío o no, o directamente si bueno, eso a mí no me importa, da igual si somos pececillos que vamos en bancos moviéndonos o no, no sé, ¿qué opinas tú sobre eso? Vamos a ver, es un tema, yo diría que es un tema que excede el ámbito de la ciencia que estamos ahora mismo describiendo, ¿no? Ahora, hay opiniones muy variadas, yo he escuchado opiniones diversas. Si nos referimos a la cita que he puesto de Maxwell, yo diría, mi interpretación es que va en la línea de que va en la línea precisamente contraria a una visión excesivamente determinista del mundo. Y yo creo que son cuestiones que merecen la pena investigarse mucho mejor. A mí me resulta muy interesante, digamos, muchas de las cosas que ocurren en el siglo XIX. Es en el siglo XIX cuando empiezan, digamos, a discutirse aspectos relacionados con un llamado pensamiento probabilista o un pensamiento estadístico. Y a mi juicio hay muchos malos entendidos. De hecho, la famosa cita de Laplace, del determinismo, cuando se refieren a un determinismo fuerte, etcétera, etcétera, está publicada como creo que es el prefacio de un libro sobre probabilidad. Y hay muchos estudios, digamos, sobre estas cuestiones de indeterminismo clásico, reflejado justamente en ese periodo, que a mi juicio demuestran que hay muchas cosas que no están nada claras, tal y como se han ido propagando a lo largo de los años. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo dos preguntas. Sí. La primera es, porque me ha surgido a raíz de lo que te ha preguntado el compañero José Luis, es entonces, ¿Dios juega a los dados o no? No lo sé. Ay. Vale. Bueno. No lo sé. Pero vamos a ver. Vale, vale. Es un tema muy, muy delicado. Y en el mundo de la física conoces posiblemente las discusiones que hubo con motivo de la interpretación de Copenhague, de la mecánica cuántica, etcétera, etcétera. Y iba a decir que prefiero no meterme en esas situaciones que sé que son muy polémicas y muy complejas. Ahora, yo creo que hay muchas cuestiones, digamos, relacionadas con determinismo, indeterminismo, etcétera, etcétera, que están muy abiertas. Y la segunda pregunta era que la tenía pensada, digo, como ha sido un panorama, o sea, ha sido un recorrido histórico, te quería preguntar qué libro le recomendarías a un estudiante que quisiese iniciarse en el mundo de... A ver, es que no es un campo, nos has mostrado justamente que no es un campo concreto, que es bastante amplio, pero ¿cuál le diría? Vamos a ver, dependiendo si es un estudiante de física,
Pongamos que sí. Si es un estudiante de física, también depende, vamos a ver, depende. Si es un estudiante de física, yo te puedo decir, por ejemplo, yo vengo enseñando estas cosas en cursos desde hace muchos años. ¿Qué libros utilizo? Pues hay un libro muy conocido, que es el libro de Strogatz, de dinámica no lineal, que está muy bien escrito. Está escrito desde, yo creo, se escribió, si mal no recuerdo, la primera edición en el 1994. Hay una segunda edición más reciente, pero que cubre, por así decirlo, tiene un nivel asequible para estudiantes de orígenes muy diversos. Se fija en multitud de ejemplos y yo creo que, para empezar, no está mal. El libro de York, que se titula Chaos, está bien. Es un pelín más matemático. Bueno, para un estudiante de los que antes típicamente se movían en los ámbitos de física teórica, no es ningún problema. Pero posiblemente para otro tipo de estudiantes que no tenga una formación matemática tan extensa, pero yo no diría que es una cosa complicada para nada. Aparte de eso, son reconocidos como libros de texto, pero libros donde leer, aprender, etcétera, es que hay muchos. Ahora, yo recuerdo, en fin, eso es síntoma de que uno se va haciendo mayor. Cuando yo empecé es que no había prácticamente libros y ahora mismo sobran. O sea, cuando digo sobran, que en alguna ocasión alguien me ha planteado, oye, ¿por qué no escribimos uno? Y te dices, te haces la pregunta, ¿cómo vas a escribir uno habiendo ya tantos? Es decir, un poco como ¿qué aportarías de nuevo? Ahora, sí que tengo que decir, esto yo creo que puede ser interesante en este foro, que es uno de los temas también que yo me he preocupado, cuestiones de enseñanza de la dinámica no lineal y la teoría del caos, en particular en los ámbitos, por ejemplo, de la mecánica. Recientemente publiqué un artículo, era una revisión de un libro en la revista Contemporary Physics, porque está habiendo una cierta tendencia en libros modernos de mecánica de incluir, por supuesto, de contar los temas clásicos, digamos, de los libros clásicos de toda la vida, pero que incluyen capítulos sobre sistemas complejos, sobre dinámica no lineal, etc. En algunos casos se nota mucho que están colocados esos capítulos casi por obligación y que el autor no los conoce bien. Eso, claro, yo soy sensible a eso, ¿verdad? Y justamente en una de esas revisiones lo comentaba, ¿no? Pero me parece que, a su vez, me parece que es bueno que está habiendo una mayor sensibilidad sobre la necesidad de enseñar cuestiones básicas de dinámica no lineal, teoría del caos, sistemas complejos, etcétera, por supuesto a los estudiantes de grado, vamos, pero sin lugar a duda. Yo creo que el hecho de que, por las razones que yo no acabo de entender, sigamos todavía en nuestros días, que no forman parte del currículum estándar de los estudios de física, por ejemplo, o de otras disciplinas, porque claro, yo evidentemente como físico defiendo la parte de la física, pero a su vez los contenidos pueden ser válidos. Yo, de hecho, en los cursos donde he impartido estas, nunca eran físicos, eran de otras disciplinas, pero a la gente le encanta. A la gente le encanta conocer cosas nuevas y le encanta, una de las cosas que yo recuerdo que me llamó mucho la atención, a la gente le encanta establecer conexiones. Entonces, poder de repente tener un sustrato científico y matemático donde puedas establecer conexiones entre unas materias y otras, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este sentido es cuando yo enfatizo, como he dicho al comienzo, de que estamos hablando de dinámica y que la dinámica es movimiento y que el movimiento no es cómo es la trayectoria de este objeto, sino movimiento es
cómo varía la concentración de un fluido corporal, o cómo varía la economía, o cómo varía, en fin, cualquier realidad que observamos que evoluciona con el tiempo. Entonces, de esa manera, digamos, englobamos multitud de fenómenos con un modelo simple. Por ejemplo, con los osciladores no lineales. Pues los osciladores no lineales lo que esconden simplemente son modelos matemáticos que muestran algo que está en la naturaleza, que son las oscilaciones. Y las oscilaciones aparecen en todas partes. Bueno, yo quería, aparte de felicitarte por la charla tan amena, a mí me produce también una reflexión que quería compartir contigo acerca de cómo las ideas se introducen la ciencia y el acervo de una manera a veces también no lineal. ¿A qué me refiero? Y hasta qué punto el acuñar un nombre apropiado propicia que entonces ya, a partir de entonces, sí. Para mí me ha sorprendido. Maxwell es una persona que, bueno, un personaje que lo que hacemos teoría cinética, pues aparte por las ecuaciones de electromagnetismo, por supuesto, pues lo tenemos familiarizado y demás, pero la cita que has puesto yo no la conocía, y la verdad que me parece clarísima. Es decir, ahí ya está esa asignatura del caos, que es la extrema sensibilidad a la condición ideal. Pero es que luego viene Poincaré, luego el artículo de Lorentz del año 63, que además él lo descubrió porque como el ordenador no podía llegar tan lejos, tomaba la salida de uno como punto, y una vez se le estropeó, y vio que salía cosas distintas, tiene una historia también curiosa, no le estaba buscando, o sea que como él mismo se sorprendió de que partiera eso. Y da la impresión, lo mostró también ahí, hasta que York, el colaborador, Tianjin. y en ese momento incluso ya le dan un nombre. Y cuando le dan nombre, ya la gente como que ya tiene algo a lo que referirse. Y en el caso de fractales quizá algo parecido. Mandelbrot fue el que acuñó la palabra fractal. El artículo ese de cuánto mide, ¿no?, porque era suyo la costa de Inglaterra o algo de eso. Pero bueno, uno va para atrás y había esa idea ya estaba de alguna manera ahí, pero bueno, estaban como una curiosidad, como algo. Entonces, bueno, eso es curioso. Y estoy seguro que en biología ocurre algo parecido también. Hasta que no se le pone, por supuesto, el momento maduro para que la comunidad científica lo entienda. A lo mejor hasta entonces pues, se ha visto como algo ahí intenso y ha habido que rediscutirlo, ¿no? Pero a veces incluso darle un nombre apropiado que sea suficientemente atractivo facilita la cosa. Vamos a ver, lo que estás diciendo para mí es algo evidente. Eso es así. Pero estoy de acuerdo, Andrés, que es una reflexión que no todo el mundo hace de la historia de la ciencia, etcétera, pero es evidente. Hasta que no le pones nombre a algo, no existe. Entonces, no es sorprendente que cuando, fruto, digamos, de mi curiosidad, vamos a ver, cuando yo escuché por primera vez hablar de fenómenos no lineales y no sé qué, no sé cuál, yo estoy hablando ya de una cuestión mía personal, yo no entendía, para mí me aparecía como una ruptura de lo que yo conocía anteriormente. Entonces necesité de alguna manera como escarbar en los orígenes, y siempre me ha gustado escarbar en los orígenes y buscar. Claro, cuando te pones a escarbar, resulta que muchos de los conceptos que crees que son completamente nuevos ya se conocían años atrás, ¿no? Por eso he querido hacer en esta charla esa visión, digamos, que me acudo a Claude Navier y estos otros, Saint-Venant, Boussinesq y todos estos, etcétera, etcétera, para mostrar de alguna manera que y esta cita que me consta, que esta cita de Maxwell no la conoce casi nadie. Bueno, Maxwell es una figura también extraordinaria, de la que no se entiende muy bien por qué se conocen tan pocas cosas de él. Maxwell, el primer artículo que se publica sobre reguladores automáticos, lo publica Maxwell. También es algo que mucha gente desconoce.
Bueno, Maxwell es también, se puede decir, uno de estos, como dicen los americanos, un polymath, es decir, es que se metió en todo, o sea, desde uno de los pioneros de la relatividad, por supuesto ya no digo nada del electromagnetismo, termodinámica y mecánica estadística, teoría del color, es que no hay campo donde no metiera, digamos, y eso que falleció muy pronto. Pero lo que estás diciendo, yo creo que eso es así. La percepción que yo tengo de esto que has comentado es que efectivamente cuando alguien es capaz de ponerle un nombre y que el nombre sea suficientemente atractivo, funciona como un atractor, de tal modo que hay más gente que dice, me siento identificado con eso, lo que yo estoy observando es lo mismo. Pero si queda, digamos, de ahí el poder de la conceptualización, porque cuando no todo el mundo es capaz de llegar y decir, esto se llama de esta manera, porque previo a ello has de comprender qué es lo que hay detrás, saber valorar, digamos, la trascendencia que eso puede tener para el futuro. Y bueno, de hecho, con respecto al tema del caos, hubo una época, en la época que existía la Unión Soviética, que había un nombre, el nombre que utilizaban los rusos era estocastisnost, que traducido al inglés, perdón, al español sería estocasticidad. Bueno, ese nombre digamos que no cuajó, diríamos, ¿no? Hay gente, yo he oído gente hacer críticas frente al nombre caos, ¿no? No está bien elegido porque no sé qué, no sé cuál. Bueno, mira, no sé si está bien elegido o no, pero lo cierto es que ha cuajado y digamos, con una simple palabra englobas, digamos, a un conjunto, digamos, de fenómenos, etcétera, que identifica un tipo de problemas, ¿no? Ahora, insisto en que esto que has comentado a mí me parece muy importante y de hecho cuando miras con estos ojos la evolución de la ciencia es fundamental, hasta que a mí me recuerda un poco a una cita de Aristóteles, en la Poética de Aristóteles, que habla sobre la metáfora, donde dice que detrás de la idea de la metáfora hay una idea de genio, que uno es capaz, con una metáfora, es capaz de distinguir lo semejante de lo que no es semejante. Pero efectivamente, en una cuestión como la que has mencionado, yo creo que es fundamental para dar lugar a una nueva disciplina, para dar lugar a un nuevo enfoque y que la experiencia demuestra que es así. Hola, buenas. Buenas. En el primer vídeo que hemos visto del profesor York, sí, menciona que el sistema económico occidental funciona con una especie de caos planeado. Y mi pregunta es, ¿se puede hacer planes con el caos? Se pueden hacer planes, no entiendo bien la pregunta. Yo creo que lo que él, de alguna manera, lo que yo interpreto de ese comentario, frente a lo que está comentando del sistema soviético de planificación, si lo traduzco un poco en el lenguaje dinámico, yo creo que de alguna manera lo que quiere decir es que el sistema de planificación es como si fuera un sistema completamente determinista y con unas reglas fijas, etcétera, etcétera. Mientras que cuando hace esa alegoría, digamos, ese caos planificado o lo que sea, creo que se está refiriendo, digamos, a que algo intrínseco a la naturaleza del caos es justamente la incertidumbre, la impredecibilidad y que efectivamente la dependencia sensible a las condiciones iniciales, por eso él hace mención a
a decir, cualquiera puede tener una oportunidad de creación de una empresa y que, digamos, entre digamos, en la órbita adecuada y que crezca. Yo creo que es más una alegoría que hacer planes con el caos. Otra forma de interpretar tu pregunta, si me permites, es que en determinados modelos de planificación, etcétera, etcétera, si son modelos que tienen en cuenta interacciones no lineales y donde el modelo matemático presenta también soluciones caóticas, es que ya aparecen en el modelo y por lo tanto es un ingrediente que tienes que considerar en la representación de lo que estás tratando de estudiar. Allá al fondo. Hola. En primer lugar, muchísimas gracias por tan interesante charla, el recorrido histórico y bueno, un tema de tanto interés, ¿no? Además me recuerda épocas pasadas en la que en el área de física de la Tierra también hacíamos algunas pequeñas incursiones en los temas del caos. Yo andaba a finales de los 90 haciendo mi tesina y con los profesores José Agustín García y la profesora María Luisa Cancillo, pues con datos de velocidades verticales en la capa límite, estudiábamos la posibilidad de modelizar la turbulencia atmosférica en esa zona, primer kilómetro cercano a la superficie terrestre, con la teoría del caos y con la dimensión de correlación, movidos un poco por los trabajos de Sonis y Elsner en Nature sobre The Weather Attractor y así, ¿no? Y bueno, pues encontrábamos resultados muy interesantes, primero haciendo un análisis clásico con la teoría de Monin-Bukov y diferenciando la turbulencia mecánica de la convectiva, pues al final se llegaban a resultados también similares con dimensiones de correlación diferentes en cada uno de los casos, ¿no? Desgraciadamente ese tema lo abandonamos un poco, pues ya saben, el devenir de los grupos hay veces que tira por otros derroteros y tampoco he seguido muy al tanto de este tipo de cosas. No sé si nos puedes ilustrar sí, más vamos al a ver, respecto. Muchas gracias. Gracias por la pregunta y por los comentarios. Vamos a ver, por supuesto que en mi charla me he centrado, por así decirlo, en las figuras primordiales y en los aspectos más conceptuales y en la gran mayoría de los casos no he entrado en el campo de las aplicaciones. Pero desde luego lo que estás señalando me alegra que hayas hecho la pregunta porque es un campo de aplicación enorme. No solamente en aspectos relacionados con la turbulencia y la mecánica de fluidos, etcétera, sino también en geofísica. En geofísica, ahora mismo no recuerdo, yo le llegué a conocer personalmente, escribió un libro fantástico, creo que era algo así como Fractales in Geophysics o algo así. Era un geólogo americano muy prestigioso y sé que también hubo una época, eso es verdad que lo escuché durante una época, no lo he vuelto a escuchar, modelos de terremotos. Los modelos de terremotos eran como unos modelos, tenías como unas cajitas con unas interacciones a modo de muelles no lineales, etcétera, que también aplicabas todas las herramientas de la dinámica no lineal y durante mucho tiempo se oyó hablar mucho de esto. Yo estoy convencido de que muchas de estas cuestiones de las que has mencionado también me consta en grupos de investigación muy potentes en temas de
weather prediction, predicción del tiempo, etc., son temas muy complejos, pero muy importantes. De hecho, de alguna manera, el premio Nobel de este año está relacionado con estas cuestiones, en la medida en la que también los premios Manave y Hasselmann, bueno, pues también lo que la Academia Sueca ha dicho, pues es, digamos que el papel pionero que jugaron en el establecimiento y en el liderazgo de los modelos, etcétera, etcétera, pero hay mucha gente detrás. Yo creo que en ese sentido, una de las cosas que a mí más me alegraron del Premio Nobel de este año es dar a conocer a la comunidad, no solamente la comunidad científica internacional, sino incluso la comunidad física, de físicos, que la física es más grande de lo que algunos puedan pensar, ¿no? Que a veces, bueno, aunque en el fondo todo el mundo puede más o menos saber que la física es muy grande, etcétera, pero después hay muchas cuestiones muy importantes y fundamentales de las que se sabe menos, ¿no? En general. Y creo que en algunos casos porque son temas muy complicados. Pero vamos, no te puedo decir cosas más concretas, pero vamos, sí que efectivamente que sigue habiendo mucha gente trabajando en todos estos temas. En algunos casos yo creo que ya se han incluido en algunas disciplinas dentro de la propia caja de herramientas, ¿me entiendes? Es decir, hay un momento en el que alguien, por así decirlo, pone en funcionamiento una nueva herramienta y después las herramientas ya se van introduciendo en las cajas de herramientas de cada disciplina y como somos muchos también, también la falta de comunicación hace que uno no sepa lo que está haciendo el otro, pero yo creo que están como adquiriendo una mayor relevancia fundamental muchas de estas cuestiones que, aunque como he mostrado, las puedes llevar a muchos años atrás, pero que se han empezado a conocer pues no hace tantos años, ¿no? Nosotros por aquel entonces publicamos los resultados que obtuvimos, además con buena acogida, en Boundary Layer Meteorology. Y bueno, durante un tiempo sí es verdad que hubo interés en el trabajo, pero como comenta, son temas muy complejos y es verdad que es difícil después continuar. Sí, pero fíjate, la cuestión está en que a veces uno va buscando, a veces vas buscando temas de investigación a lo mejor como muy concretos, que a lo mejor aparecen en algunas revistas también muy concretas o muy específicas. Pero si amplías un poco la visión, pues te encuentras artículos de esa naturaleza en revistas como Nature o Science, claro, sí. pero que te cuesta, a lo mejor te puede costar más trabajo el comprenderlos porque es de una magnitud mucho más global la problemática y no se centra a lo mejor en el aspecto concreto en el que a lo mejor tú dominas o estás pensando, pero vamos, la relevancia de estos temas en cuestiones de predicción del tiempo y tal son muy importantes. Totalmente. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta por aquí? Muchas gracias por la charla. Mi pregunta va relacionada tanto con la última de Maricruz como la de antes de Andrés. Un poco que hay que definir los problemas para que realmente se empiecen a estudiar o por lo menos que la gente se dé cuenta de que está estudiando eso, ¿no? Cuando se definió caos, pues la gente empezó a estudiarlo. Mi pregunta es, ¿cuáles son los problemas abiertos que hay ahora mismo en teoría del caos o en sistemas no lineales? Habrá muchos, pero o si hay la necesidad de definirlos exactamente. Por ejemplo, los matemáticos tienen su lista de problemas del milenio, la gente de altas energías también tiene muy bien definidos esos problemas abiertos. ¿Hay alguna lista o hay
¿O cuáles son los más inmediatos que se buscan? Vamos a ver, yo no te sabría contestar. Recuerdo, creo que era el año 2002, estaba yo en una conferencia en Hangzhou, en China, y alguien planteó exactamente eso. Me acuerdo que era un científico coreano. No le hicieron caso. Él dijo, nosotros como comunidad necesitamos definir una colección de problemas, al igual que hacen los de la comunidad X, Y o Z. No cayó en... Digamos que la respuesta fue... Bueno, no sé cómo definirlo, pero no fue bien recibido. Y lo cierto es que, como antes comentaba con un compañero, en realidad existen muchas comunidades, desde el punto de vista sociológico, existen muchas comunidades, no hay una comunidad muy bien definida. No sé si en física de altas energías existe una única comunidad o hay parientes, no lo sé. Es verdad que hay comunidades que están muy bien organizadas, otras que no lo están. Las razones las ignoro, pero lo cierto es que hay algunas comunidades que digamos, son muy dispares y no creo que... No me suena, digamos, que nadie defina cuáles son los problemas. Van apareciendo, a veces van apareciendo, y yo creo que de una manera más o menos espontánea, dependiendo de cada grupo, digamos, que conforman todo el conjunto de personas que se dedican a la misma disciplina. Y yo te puedo hablar, digamos, como observador externo. Si miro esa panorámica, pues veo que digo, pues mira, pues ahí parece como que les está interesando esta temática. Si a mí no me interesa y punto. Es decir, yo sí que puedo decir que personalmente he sentido una gran libertad. Es decir, nunca nadie me ha tenido que decir sobre qué tenía que investigar o qué esto. Digamos que la idea fundamental, a mi modo de ver, es la convicción de que hay ideas elementales, básicas, que pueden ser aplicables a cualquier problema. Entonces, algunos trabajos míos de los que me siento contento han sido absolutamente fortuitos. Por ejemplo, este que he mencionado sobre agujeros negros y que llegamos a publicar en el Physical Review D. Pues un buen día me escribe un colega de la Universidad de Sheffield que ha encontrado unas cosas estudiando agujeros negros, pertenecen a un grupo de relatividad general, y me pregunta, me busca un poco mi colaboración, porque observa que aparecen unas estructuras fractales y tal y cual. En cuanto yo observo su correo y lo que me envía, automáticamente lo identifico como sí, seguro. Establecemos una colaboración y digamos que hay una parte para mí que me iba a decir emocionante, y es que de repente te pones a trabajar con las ecuaciones de Mayundar-Papapetru de relatividad general, que después te encuentras con un especialista en relatividad general y le dices que si las conocen y no las conocen, y tú te conoces, fruto de esa cuestión fortuita, has aprendido un montón de cosas, pero resulta que las circunstancias hacen que ese modelo supuestamente tan complejo resulta que tiene algo parecido con otro que tú conoces, como el sistema de Henon-Hales, y automáticamente te lleva a encontrar los resultados de una manera sencilla. Publicas y tiene su impacto y tal, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese modo de proceder, por lo menos es del que yo te puedo hablar. Entonces, en ese sentido hay una componente para mí muy atractiva, y es que sé que de igual modo que han surgido estos problemas en el pasado,
sé que van a surgir en el futuro. Es como cuando nos pusimos y abrimos la línea de dinámica del cáncer. Pues la idea que había detrás era, bueno, hay si quieres una idea un tanto idealista de decir, hombre, sería bueno el poder aplicar estas cosas a algo, en fin, algún problema gordo, ¿no? Y tal. Y entonces, pues todo empezó también como una forma casual. Recuerdo que me llegó un correo electrónico de una revista en la que iban, creo que aparecía mencionado la palabra Physics of Cancer. Me picó la curiosidad, me puse a escarbar y me dije, vamos a ver, a mí me gustaría hacer algún tipo de colaboración, o sea, hacer algún tipo de trabajo en esta línea. Y entonces te preguntas, bueno, ¿y tú qué sabes hacer? Pues mira, yo sé, a ver, sistemas dinámicos, caóticos, no sé qué, no sé cuál. Oye, pues ponte a buscar en internet a ver si hay algo sobre... buscas unas palabras clave y resulta que encuentras algo que te hace tirar del hilo. Y como siempre ocurre, encuentras que hay un pasado, que tú no eres el primero, y eres capaz de ver un problema, de definir un problema. Entonces defines el problema y te pones a resolverlo y lo resuelves. Y una vez que lo resuelves, dices, oye, ¿dónde podría publicar esto? Pues yo creo que en el Journal of Theoretical Biology. Vamos, en mi vida había yo intentado publicar en esa revista ni nada por el estilo. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que lo enviamos y nos lo aceptan a la primera. Claro, eso te pone, en fin, evidentemente después hay un segundo o tercero que te... tal. Pero digamos que muchas veces la forma de afrontar problemas, yo soy un defensor acérrimo a lo que se puede llamar Curiosity Driven Research, la investigación movida por la curiosidad. Respeto, por supuesto, como no podía ser de otra manera, la investigación planificada, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de... Pero creo que la investigación movida por la curiosidad hay que defenderla y es la que lleva muchas veces a que conozcamos cosas que después otras generaciones o otras personas pueden ver la utilidad para su aplicación, ¿no? Pero eso repito, te mueve. Es como cuando empezamos también en particular, cuando yo empecé con las cuestiones de la resonancia vibracional, pues resulta que había toda una comunidad de gente, sobre todo muchos en física estadística, de la resonancia estocástica. La resonancia estocástica había sido un trabajo donde uno de los autores era Roberto Benci, Angelo Vulpiani, no recuerdo el segundo, porque en los artículos de Parisi, Antonio Sutera, justamente Parisi no firma ese artículo, firma el siguiente. Los siguientes, estos que después lo aplican al cambio climático. Bueno, pues yo recuerdo que eso duró, digamos, durante por lo menos, porque ese artículo yo creo que se publica en los años 80, me suena, hay como 20 años de resonancia estocástica y tal cual, y de repente aparece un artículo en el año 2000 que se llama Vibrational Resonance, resonancia vibracional, donde aparece un fenómeno similar, pero provocado en lugar de con ruido, con una perturbación periódica. Yo en aquella época me dio por explorarla, la exploramos y anda que no ha dado resultados. Es un poco lo que quiero decirte, que muchas veces hay ideas simples que uno debe de tener la capacidad de explorarlas. Y yo creo que eso es, a mi modo de ver, es más importante que estar esperando a que haya un gurú que diga, no, ahora hay que trabajar en no sé qué o no sé cuál, porque
No sé si te contesto a la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, yo pensaba que los físicos erais inagotables, ¿eh? Y pensaba, de aquí no nos vamos en toda la tarde. Así que afortunadamente, pues, bueno, veo que los físicos sois humanos, ¿eh? Y por tanto, todo esto tiene. A mí hay una cosa que me ha gustado, ¿no? Me ha gustado en el vídeo que nos has presentado con James York, ¿no? Cómo salta la alegría, ¿no? Cuando concibe, yo he querido imaginarlo de esa manera, cuando concibe que al contrario de lo que deseamos, como seres vulnerables, que es poder predecir todas las cosas de tal forma que estemos seguros que prediciendo algo vamos a tener un suceso favorable, pues el hecho de concebir el caos como algo que puede generar algo no predecible y que seguramente favorece la evolución y llena de color el desarrollo, pues eso te produce una sensación de felicidad y de libertad magnífico. Así que yo me he quedado un poco con esa idea, ¿no? Pues me alegro que digas eso, porque yo creo que yo lo comparto y creo que has dicho algo tremendamente importante, y es que de ahí esa famosa cita que él menciona, que las personas más exitosas son las que son buenas en un plan B, porque creo que esto ciertamente yo lo tengo, por así decirlo, muy interiorizado, y sé que la vida está llena de ese tipo de situaciones. Entonces, tal vez por educación o por nuestro propio cerebro, por lo que sea, asumimos con mucha frecuencia que las cosas como si fueran relojes, todo con reglas deterministas, etcétera, etcétera. Pero cualquier persona que haya interaccionado suficientemente con el mundo, y cuando hablo con el mundo eso con los humanos, etcétera, etcétera, sabe que eso no es así. Y entonces eso no significa que no tengas un plan, pero que tienes que saber adaptarlo si algo falla. Y las probabilidades de que falle son muy grandes. Y eso no te debe llevar a la depresión, ni te debe llevar... debes de mantener siempre la misma alegría, porque eres consciente de que puede ocurrir cualquier cosa. Con lo cual me gusta que te haya gustado eso. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas las que estáis aquí, porque era uno de los objetivos, precisamente la presencialidad durante este ciclo de conferencias y la posibilidad de aproximarnos a profesores que bueno, desarrollan su actividad en otras universidades, pero que contribuyen pues a constituir el cuerpo de la ciencia, que es lo que nos preocupa y nos ocupa. Así que muchísimas gracias a todos.